Y amigos de Camino Astral, bienvenidos, ya estamos en vivo a todo color. Ahora sí, desde diferentes puntos del país, porque ahora sí estamos todos desbalagados por todo el país. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Hoy estás con nosotros, vienes a hablar con nosotros de Tarot de Alquimia. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo y Kat, gracias por la invitación. Contento de poder compartir este conocimiento, que más que conocimiento pienso que es una práctica, ¿no? El tarot, si no se ocupa como instrumento de autoconocimiento, creo que es un desperdicio. Así que gracias por el espacio, gracias por permitirme compartir con ustedes y a las órdenes. Perfecto. Como ya lo presentaste, también está Kat con nosotros. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Ay, estoy bien emocionado y con este tema y con el súper invitado que tenemos hoy, Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Kat. Aquí Perfecto. estamos. Nos falta Carly, ahorita se nos une el tráfico de la ciudad, no la dejó llegar a tiempo a casa. Aparte, no, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Carly vive el cerro y hay que montar mula para llegar y la mula viene lenta hoy. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy el programa. Cuéntanos, Carlos, vamos a hablar un poquito del tarot y la alquimia, pero yo creo que para empezar, digo, el tarot ya lo hemos tratado en el programa, pero cuéntanos, ¿qué es la alquimia? ¿De qué va la alquimia? Digo, tú como experto, cuéntanos un poquito. Por supuesto. Bueno, más que experto, yo soy aprendiz de alquimia porque es un proceso que debe ser permanente. Claro. La alquimia se puede ver desde dos perspectivas. La una, que sí o sí tiene que ver con procesos de transformación que tiene que ver en el perfeccionamiento de los metales. Hay pruebas de escritores e historiadores muy serios donde afirman que sí se podía mejorar la calidad del metal, por ejemplo el plomo, y elevarlo a categoría de oro. Pero si bien es cierto, como bien decían los alquimistas, nuestra búsqueda del oro no es un oro vulgar. Ellos no buscaban simplemente el vil metal, sino también, además, el perfeccionamiento del ser humano. Y la alquimia es una ciencia antigua que viene desde el antiguo Egipto. De hecho, a la tierra negra que quedaba después de que el Nilo se inundaba, era una tierra fértil y eso se le conocía como Kemia. Okay. Entonces, la alquimia esta ciencia del nutrimiento o del tratamiento de la tierra negra y desde la negritud, pues lograr mejorar o perfeccionar los procesos que se dan en la naturaleza normalmente. Pero como el alquimista sabe que va a morir, ¿sí? Memento mori es una de las frases de la alquimia, es recuerda que vas a morir para que puedas vivir. Entonces, lo que busca el alquimista es acelerar esos procesos de evolución que normalmente hay en la naturaleza, pero a sabiendas de que no tiene suficiente tiempo, busca acelerar esos procesos de evolución y de unificación, porque la alquimia, como último paso, lo que busca es lo que para la razón parecería imposible, la unión del fuego y del agua, que lo podríamos ver desde varias perspectivas, porque también habría de hablarse de los elementos más luminosos del ser humano que están en el séptimo chakra, en el sexto, en el quinto, con aquellos elementos no tan luminosos, sino más bien terrestres, que tienen que ver el tercero, el segundo y el primer chakra, y la unificación del cielo y la tierra. ¿Sí? Es decir, del espíritu con el cuerpo a través de la sala alquímica, que en este caso viene a ser el alma. Entonces, eso, la alquimia es para mí una religión porque religa, vuelve a unificar aquello que está separado, lo masculino, lo femenino, en un solo ser. Ok. Kat, ¿tienes por ahí una pregunta? Entonces, o sea, es justo profundizar un poquito más en esto de que, pues no solo ver la alquimia como, oh sí, voy a convertir plomo en oro, sino más como esta cuestión simbólica, filosófica, que hay atrás de eso, donde cada elemento es un símbolo que hace referencia a la persona, a la cuestión espiritual, a la cuestión mental. Y de acuerdo a eso, te decía que hay dos visiones de la alquimia. La primera, la que te he dicho del perfeccionamiento de los metales básicos o pesados como el plomo, en elementos de mejor calidad como el oro. Esto también científicamente ya se ha hecho en laboratorio, pero es muy caro. ¿Sí? Es demasiado caro transformar el plomo en oro, por eso la gente no lo hace en laboratorio. Pero la otra visión de la alquimia es de esta alquimia que tú dices, es una alquimia simbólica, filosófica, esotérica, iniciática, que habla de los procesos de transformación internos. Es decir, integrar esos aspectos sombra o desconocidos en nosotros, que se llaman nigredo,
en procesos de purificación constante hasta que algún momento llegas al albedo, y aún así, aunque has llegado al albedo, que es una purificación donde ya no hay negritud, tienes que seguir purificando hasta que llegues al tercer estadio, que es incorruptible, que es el rubedo. Por lo tanto, eso ya sería trascendente, ¿ya? Y la función simbólica, por supuesto, de la alquimia es para que el alma recuerde cómo unificar aquello que para la razón es imposible. Ahí es donde se compagina y se unifica con el tema del tarot, porque sobre todo el tarot de Marsella, que es el que trabajo yo, todo habla de unificación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la carta del Papa. El Papa está entre dos columnas que vienen siendo dos fuerzas paralelas que nos habitan. La una padre, principio fuego, y la otra madre, principio agua. La una fuego, representante del sol, la otra agua, representante de la plata, en una unificación, en un solo ser. Y como les había dicho, en el tarot de Marsella, el Papa indica en el centro, en el corazón, es donde podemos unificar estos dos columnas, porque recuerda que las líneas paralelas jamás se juntan, ¿no es cierto? Pero llega un momento donde por esfuerzo consciente, y de esto hay que hablar porque no hay alquimia si no hay trabajo interior consciente, entonces no se pueden unificar estos dos puntos. Pero en el tarot de Marsella siempre vas a ver tres elementos, como puedes ver aquí. Tienes el Papa y sus dos aprendices. Asimismo, hay otras cartas como la Rueda de la Fortuna, donde se ven los tres elementos básicos que los alquimistas decían que conforman toda la naturaleza. Sal, azufre y mercurio. Perdón, sal, azufre y mercurio. Entonces, mira, aquí están los tres elementos que corresponden a cuerpo, mente y espíritu. Entonces, por eso se dice que el tarot de Marsella es un mapa que lastimosamente ahora no se lee muy bien porque está leyéndose al revés. Y esto es algo que sí deberíamos meditar, porque el tarot de Marsella está hecho para la unificación del alma y el perfeccionamiento de cada uno de nuestros aspectos oscuros y luminosos. O Mercurio, que viene representando al espíritu, y azufre al cuerpo. Ok. Bueno, antes de seguir aprovecho para presentar que ya llegó después de estar atorada en el tráfico, Carly. Ahí está Carly, hola. Que no supo transmutar el tráfico. Y aparte no la escuchamos. Ahí estoy a un servidor mágico que se llama Fotamecus, para la gente que le gusta la magia del caos. Perfecto. La magia del caos. Fotamecus te puede ayudar a alargar el tiempo cuando estás atrasado. Y porque el tiempo es una ilusión, recuerden, una ilusión muy persistente. Así ¿no? es. Cronos se devora a sus hijos. Ni los dioses escapan de Cronos. Entonces, jugar con esta elasticidad del tiempo se logra con un servidor mágico llamado Fotamecus. Entonces ahí lo pueden buscar por internet. Fotamecus, sí. Ya te oímos, Carly. Ya bienvenida. Me escuchaban, ¿no? Ay, ya. hola. Sí. Perdón la tardanza. Hay que conectar el micro, Carly. Lo conecté, pero ¿sabes qué? Vengo así con toda la energía que hago explosión. Justo Perfecto. Necesito conectarme bien. Mucho gusto, Carlos. Mucho gusto a todos. Y pues muchas gracias, acá andamos. De hecho, aprovechando, Ethan dice que la evolución del nigredo, rubedo y albedo, muy similar al jaquín y el boaz en las columnas masónicas. Correcto. De hecho, jaquín y boaz tienen que ver con estos dos elementos que los habíamos visto en el Papa, en la carta de la papisa, sobre todo en el tarot de Rider White. Se ve claramente las columnas que representan la columna J, Jehová, y la columna B, Belcebú. También se puede ver desde ese punto de vista de unificar aquello que no se puede si no es a través de procesos alquímicos, ¿sí? Entonces, por supuesto, la persona que comentó eso tiene razón. Es la unificación de las dos fuerzas que son irreconciliables por su naturaleza. ¿Qué quiero decir? Que mucho fuego evapora el agua y mucha agua puede evaporar el fuego. Pero esto en la práctica, ¿qué significa? Podemos verle como consciente e inconsciente, porque son varias las polaridades que son irreconciliables, ¿no es cierto? Carl Gustav Jung decía que cuando ponemos mucho consciente, el hombre animal, la persona, los instintos, todo lo que tenemos dentro de nosotros, en nuestra psique, queda opacado, ¿no? O también muy animal, la parte
consciente también puede desaparecer y te volverías loco en una psicosis. Entonces, tienen que ser juntados estos dos elementos de una manera armónica a través de lo que en alquimia se conoce como sal mercurial, que es el tercer elemento que posibilita esta unión de estos dos opuestos. También podemos verle dentro de nosotros como el viejo sabio o la vieja sabia que habita en nosotros y el niño o la niña, ¿no es cierto? El niño quiere diversión, alegría, jugar, y el viejo sabio quizás quiere alejarse y estar en soledad y en silencio. Entonces, mira, podemos ir viendo opuestos en estas dos columnas J y B, y en algún momento debemos unificarlos, porque la unificación te permite anclarte a lo que los alquimistas llamaban el eje del mundo, o el axis mundi, ¿sí? Que es el corazón. Nuestro corazón es el eje del universo, no solamente. Entonces, por supuesto, toda la obra en el tarot de Marsella habla de esos opuestos, pero no solamente dentro de cada carta, sino también hay opuestos como por ejemplo el diablo y la templanza, ¿sí? Entonces tenemos el diablo representando a las fuerzas telúricas, a la tierra, y el ángel representando a las fuerzas luminosas del ser humano. Entonces mira cómo los dos son ángeles, pero el uno es del inframundo y el otro del cielo, por decirlo. Estamos hablando simbólicamente, por supuesto. Entonces así vas a ver el papa, la papisa, el diablo, la templanza, el loco y el mundo, ¿sí? O también puede ser el mago y el mundo. Ahí podríamos debatir porque el loco puede estar en cualquier sitio. Esa es su facilidad. Ajá. Ok. Oye, ahorita tocaste un tema bien importante, que es esto de la gran obra, ¿ok? La cuestión en este caso de que no es como de, sí, mira, ya eché todo a ¿cómo se llama? A coser y pues ya me voy, ahí nos vemos, ¿no? Sino esta cuestión de incluso la ley de estados equivalente, esta ley que te pide algo a cambio de un sacrificio, por llamarlo de alguna manera a cambio, para poder hacer la obra. ¿Cómo se manifiesta esto en el tarot? Y también para que nos lo expliques un poco a nivel alquímico. Increíble, Rich. Verás, has topado un punto que es muy vital, que en espiritualidad o en esoterismo, como me gusta más porque no entiendo mucho la palabra espiritualidad, pero en esoterismo, que es decir, esta búsqueda de nosotros mismos, es muy importante que no solamente imaginemos que estamos haciendo un trabajo, porque hay un montón de gente que, porque ha leído un par de libros, piensa que ya, o sea, es espiritual o porque hace una que otra práctica. En realidad, el maestro Gurdjieff del Cuarto Camino decía, mientras el hombre, refiriéndose a hombre-mujer, ¿ya? El hombre no se dé asco o no se hastíe de su propio ser, no puede comenzar la obra. Eso quiere decir que aquí apenas en el arcano 13, tú comienzas a integrar ese nigredo, que son esos aspectos oscuros, por oscuros no digo malos, sino aspectos oscuros, desconocidos de nuestra propia psique, y recién ahí, cuando tú dices, o sea, te ves en tu oscuridad, la oscuridad te mueve, como decía Aleister Crowley, y solamente desde la oscuridad puedes comenzar la gran obra. Muchas veces, muchas personas se quedan por ahí como haciendo una práctica de yoga, respiración o filosofando, pero que en la práctica de la integración alquímica no han hecho el trabajo. La gran obra significa que hasta el último día de nuestra vida vamos a intentar unificar estos dos aspectos que tiene que ver a nivel psíquico con ánima y animus, como decía Carl Gustav Jung, masculino y femenino, como lo puedes ver en la carta del juicio, que es de los últimos estadios que el buscador estima, es decir, con la integración de sus aspectos masculinos y femeninos, generar el ser sagrado que vendrá a unificar el mundo, el héroe, la heroína, ¿no es cierto? Entonces, sí, definitivamente es un trabajo doloroso. Yo siempre digo, y aquí por favor con pinzas, que si el ego no está sufriendo con tu trabajo espiritual, posiblemente eres un New Age. Completamente. De hecho, reafirmando lo que estás diciendo, Ethan, le mando un besote a mi amorcito, dice, claro, infierno viene de inferius, y aquello que se trabaja en lo inferior o lo que está por debajo, y pone el opus magnum, ¿no? Entonces, sí, pero no solamente lo debajo, es necesario
profundizar, ¿no? Para tener unas raíces fuertes, pero es necesario alcanzar el cielo. Y ahí vuelvo a citar a Carl Gustav Jung. O sea, una persona que no tiene raíces, que no ha entrado a sus infiernos, no puede alcanzar el cielo. Entonces, algunos indígenas o líderes de las culturas antiguas decían que el chamán podía convertirse en águila o en hormiga. Y eso tiene que ver con los aspectos terrenos y con los aspectos también etéreos, luminosos de nuestra psique, porque todas las grandes ideas más hermosas y más bellas habitan en el ser humano, pero asimismo las ideas más oscuras, corrompidas y aparentemente malvadas, por decirlo de alguna manera, todas esas ideas habitan en el ser humano, pero no solamente es un tema de ideas, también es un tema de la sexualidad, la emocionalidad, la intelectualidad y la corporalidad. Yo quiero Sí, aclarar porque hay que algo. trabajar en los 4 niveles. Por algo que nos están preguntando, yo hace rato hablaba de la gran obra, y bueno, la gran obra en la alquimia era meter al horno todos los elementos para no cocinarlos, pero para trabajarlos, para poder manipularlos. Entonces, por ahí va esta parte, y también esto que ahorita comentas. Ahora, ahorita Ethan mencionó algo muy importante que dice que es la andrógina esotérica. Y efectivamente me gustaría un poco que habláramos también de esta parte andrógina que es la dualidad. Sí, obviamente todos la ubicamos por esta cuestión femenina masculina, pero ¿cómo también será? Ahorita lo tocabas tú también con este cielo e infierno, digo por decirlo de una manera metafórica, ¿no? Pero ¿cómo trata la alquimia y el tarot esta dualidad en ese sentido? Ok, la carta donde se resume el rostro de Dios o donde se resume todo el trabajo que hay que realizar es la carta número 21. En la carta número 21 tú vas a ver 2 elementos. Por el un lado, vas a ver 2 elementos femeninos que tienen que ver con las copas y los pentáculos o los oros. Son elementos femeninos que harían referencia a los ovarios, y a la matriz de la mujer. Pero en la misma carta también tienes 2 elementos positivos o no receptivos, en este caso como eran los femeninos, sino activos. El fuego Activos. con el león y el águila, que representa 2 elementos fálicos, la inteligencia y el tema sexual fálico. Entonces, en la misma carta se encuentra el andrógino sagrado, porque tú puedes ver que esto que representa el alma encerrada del ser humano, que debe liberarse después del trabajo alquímico, tiene una parte azul y una parte roja, hablando de lo activo y lo receptivo. Pero en nosotros, ¿qué significa? Tenemos una parte que tiene que ver con la razón, que tendría que ser lo masculino, y una parte que tiene que ver con lo creativo, la intuición, los aspectos del inconsciente, que son lo femenino. Entonces, ese manejo, esa unificación, comienzas a trabajar, ¿sí? Ora et labora, decían los alquimistas. Es decir, que medita, pero trabaja conscientemente. Entonces, voy a dar un ejemplo de la vida práctica, ¿no es cierto? Si tú sabes, tú eres un ingeniero, por ejemplo, y practicas las matemáticas puras, duras, la razón, también sería necesario que practiques danza o creatividad, pintura, música, para que utilices los 2 lóbulos del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que el fuego se perfeccione y que el agua se perfeccione para que luego se puedan unificar. Entonces, eso ya es en la práctica, ¿no? O sea, no solamente actuar desde la razón, sino también conectarnos desde la intuición, ¿de acuerdo? Y así podemos ir disgregando porque el trabajo no para nunca y debe hacerse conscientemente. Y yo digo, en mi caso, es lo único que importa, unificarte. Para mí es lo único que importa, ¿no es cierto? Luego podrás solucionar cosas afuera, pero normalmente cuando te unificas con el todo también. Por eso una de las frases después del trabajo alquímico del Opus Magnum es Omnium unum est, o todos somos uno, o todo es uno. Entonces ahí, por eso yo decía que el tarot lastimosamente se lee al revés, porque todo el mundo aspira a llegar a la carta 21, cuando en realidad el tarot, como fue creado en el antiguo Egipto y viene desde de sabiduría antigua, debe leerse al revés. Es decir, desde el mundo, liberar el alma y comenzar el proceso de unificación hasta llegar al mago. Al mago, la maga. El mago es aquel que es capaz de hacer la obra, porque el mago sabe que sí puede unificar el fuego y el agua.
De pronto para el Papa o para el juicio, peor, imagínate, son cosas imposibles, pero el mago sí sabe que como es arriba es abajo. ¿Y cuál sería la última aspiración del mago? La locura sagrada. Porque ahí ya estás conectado con el cosmos y el caos, ¿sí? Que es una paradoja también final, ¿no? Cosmos, caos es la última paradoja, pero el loco puede moverse, fluir fácilmente en esa paradoja. Entonces, ese es mi planteamiento, ¿no? El tarot de Marsella te ayuda, es un mapa para que te unifiques. Una vez unificado, te conviertes en el mago y la maga, y la aspiración del mago es conectarte con esa locura sagrada, con ese caos primordial que habita en todas las cosas, ¿no es cierto? Ok. Kat. Kat, ¿tú tenías una ¿No? pregunta? Sí, tengo una pregunta que es no completamente relacionado con el tarot, pero sí con temas alquímicos. Y es mucho con el arte también, que era justo lo que estabas mencionando de la parte creativa y la parte racional. Ok, contexto. En casi todas las tradiciones la música tiene una importancia, así como el arte más perfecto de todos. No lo digo porque soy músico, es en serio. No, es verdad, es Y, verdad. y me hace pensar en esto porque la música es matemáticas que puedes escuchar. O sea, no hay de otra, es matemáticas, es física, son fórmulas nada más, pero son fórmulas que tienen ese aspecto creativo. Entonces, dentro de la alquimia, ¿cómo se vería esa cuestión de la música? Ya, por supuesto. Hay pensadores como Alan Moore, que es uno de los magos modernos más importantes, y en un libro que él escribió que se llama Ángeles Fósiles, habla y dice un punto que me parece importante analizar. Y él dice que todas las escuelas esotéricas, templarios, rosacruces, masones, etcétera, 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 wiccas, todos, lo que en realidad generan es esta capacidad del ser humano de comunicarse con el alma, ¿sí? Con el alma humana y de comunicar aquello a través de símbolos, aquello que trasciende, ¿no es cierto? Porque tú ves una obra de arte, sea en cualquiera música, escultura, en lo que sea, y el autor pudo trascender lo que hablábamos antes de iniciar la entrevista de Cronos, ¿no es cierto? Que es la muerte. Para la alquimia, en cambio, lo que se busca es el amort, es sin el El muerto. prefijo a, ¿no es cierto? Sin muerte. Entonces, a través del arte, el humano, el alquimista, la maga, pueden plasmar o ser un canal de esa información que habita en la psique humana para que trasciendas, ¿no es cierto? Trasciendes a través de los símbolos que recuperaste. Es decir, Aleister Crowley sigue viviendo gracias a su obra, Claro. ¿no es cierto? Y si ustedes ven todos los magos y magas que han existido, siguen viviendo gracias a la obra. Y esto normalmente se lo lleva a cabo a través del arte. O el arte es un producto del trabajo alquímico también. Porque recuerda, les decía que en Ciudad de México hace 2 días por ahí, y cuando tú ves que una señora mezcla ciertos elementos y los mejora de calidad, eso también es un trabajo de alquimia. Es una transformación que se da en el fuego y que, no sé, un maíz crudo con, no sé, diferentes elementos cocinados a fuego lento se transforman en una materia de mejor calidad, por decirlo de alguna manera. Asimismo, en alquimia nosotros deberíamos hacer esto, llevar nuestro fuego, nuestra agua, tierra y aire al perfeccionamiento de esos 4 elementos. Algo que dijo, me parece que Kat, que me parece muy importante, es importante el sacrificio, porque tú puedes hacer música, no sé, de una categoría, o puedes llevar a esa música, a esa ingeniería, a esos números, a hacer obras maestras de arte que comuniquen y que digan algo para el alma humana, ¿sí? No sé, a veces oyes una canción, te emociona, lloras y se va transformando a través de tu trascendencia, de ese arte que tú hiciste, puedes mover y movilizar el mundo, ¿no? Yo hago una música que es bastante ruidosa, que es como noise, no sé si ustedes saben qué es. De música así ruidosa y eso conecta con el loco, por ejemplo, porque a veces somos muy racionales en este mundo moderno, ¿no es cierto? Y la locura es mal vista, ¿no? Antes se veía a los locos, a los poetas y a los místicos como los únicos
capaces de encontrarse con la divinidad. Y ahora los poetas y los locos están mal vistos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, a través de la música tenemos esa posibilidad de conectar con otras esferas, con otros entendimientos que van más allá de la razón. Si me permiten, sí, no estoy en contra de la razón. Gracias a la razón y gracias a la ciencia, no a la sagrada ciencia, sino a la ciencia moderna, tecnología me refiero, podemos comunicarnos, mira, los cuatro. Y es necesario, pero hasta ahí, desde ahí, para realizar la obra maestra, la gran obra, tienes que superar límites que van más allá de la razón. Ok. Oye, ahorita hablabas de una cuestión, ya hablamos de algunos elementos que se usan, digo, ya hablamos de esta cuestión del nigredo, que es esta parte de empezar a purificar para pasar al albedo, que es el trabajo, ¿no? La primera parte. Pero yo sí quisiera que habláramos un poco de las herramientas, porque dentro de la alquimia hay muchas herramientas que son básicas y que, ojo, a lo mejor lo vemos como muy químicos medievales en ese sentido de cómo se pone, pero en realidad, ¿qué son las herramientas? ¿Cuáles son y cómo funcionan? Ya, ok. Lo primero es la materia prima, acuérdate, porque si no tienes esos elementos que vas a cocinar, ¿cómo puedes transformarlos? Entonces, el primero es el reconocimiento de la materia prima. Y ahí es donde entra el tarot de Marsella o cualquier oráculo. Una de las preguntas principales que yo considero que un buscador, una buscadora reales deben hacer es preguntarle al tarot, ¿qué soy que desconozco pero soy? O no sé si me expliqué bien. Sí. O sea, ¿qué soy pero yo no me doy cuenta que soy? ¿Sí? Porque hay gente que dice, ay, es que yo soy muy tímida, ni sé qué, y cuando le preguntan al tarot quién eres, te sale loco, por ejemplo, que es alguien que ya no sería introvertido, ¿no? Sino más bien alguien extrovertido, desaforado, etc. Entonces, el reconocimiento de esa materia prima es una de las principales herramientas. La otra, sí o sí, tiene que ver con el atanor. El atanor es el recipiente, ¿no es cierto?, en donde el alquimista colocaba esta materia prima y a fuego lento le iba cocinando. En la práctica, ¿qué sería? Que tú medites a través de respiraciones, a través de teatro, a través de danzas, ese elemento que veías desconocido en ti. Sí, okay. Por ejemplo, a veces vienen consultantes y dicen, ay, es que yo soy muy racional, entonces vamos, anda a hacer una locura. ¿Entiendes? Claro. Ahí comienza el proceso de integración. La cosa y el tema que es importante es mantener a fuego lento esa materia prima. No como, ya hice una vez la danza del loco y ya le comprendo al loco. ¿Me entiendes? No va por ahí. Tiene que ser algo de trabajo permanente hasta que se vean resultados reales en el tiempo. Porque si no va a ser solo una ilusión. O sea, tú dices, sí, yo ya le integré al loco, yo ya sé tarot. La peor falta de respeto al tarot es creer que se sabe tarot. Sí. Porque el tarot es el libro de la totalidad. Exacto. El tarot es el libro de la totalidad. Y ninguno de los cuatro sabemos la totalidad. Porque la totalidad es infinita. ¿Me entiendes? No tiene límites. Por lo tanto, claro, siempre va a haber algo que aprender. Entonces, en la práctica es eso. ¿Qué sería el fuego? La respiración. Ok. ¿Sí? La respiración consciente es uno de los principios que el alquimista tiene que realizar conscientemente para poder ir integrando esos aspectos desconocidos, nigredo, y se va unificando. Ok. Oye, ¿qué pasa? Bueno, perdón, Carly, ¿tenías pregunta? No, dale y ahorita hago la mía. ¿Qué pasa con las cartas? Un poco de sacrificio y un poco de destrucción. Ya hablábamos hace rato de la muerte, porque ojo, también la alquimia tiene estas dos partes, la cuestión de la creación y la cuestión de la destrucción. Ajá, y una destrucción para renacer, ¿no? Para este fénix. Antes de la destrucción tiene que haber el sacrificio, que en el tarot de Marsella se le conoce como el colgado, le pendú. Es aquel que, mira, si se ve bien, está ingresando en la tierra. A nivel de su cabeza está ahí en la tierra. Entonces, por eso yo en mi tarot puse una de las frases alquímicas más importantes, que es el Vitriol, que dice, visita el interior de la tierra y rectificando hallarás la piedra escondida. Entonces, esto habla de un trabajo que tú tienes que hacer. Si bien es cierto, solo dice visita el interior de la tierra, ¿no es cierto? No puedes pasarte meditando todo el día porque tenemos que chambear,
tenemos que, no sé, arreglar la casa, barrer, etcétera, etcétera, cosas. Y, pero esos mismos espacios pueden ser utilizados para que sean en meditación. Es decir, cuando tú estés barriendo la casa, que barras aspectos tuyos. Entonces ahí estás haciendo un sacrificio, pero al mismo tiempo una transformación, porque ya no estás barriendo la casa para que no esté sucia, estás barriendo la casa para conocerte a ti. Entonces ahí viene sacrificio, transformación. Eso es importantísimo, porque si no, no viene la gran liberación. Esta es una de las cartas más temidas, la mansión de Dios, que yo por eso no me gusta mucho el tarot de Rider White, porque recuerden que Rider, aunque el trabajo que hizo Pamela Coleman Smith es maravilloso, pero Rider era un sacerdote, era un jesuita, buscador, mago sin duda, pero un sacerdote, y él modificó al tarot para que compagine con Cábala, pero son dos sistemas diferentes, porque la Cábala nace con el pueblo judío en España y con los meditadores de España también de 1100, y en cambio el tarot viene desde mucho antes, ¿sí? Entonces no me gusta porque le pusieron la torre, y no es lo mismo una torre que la mansión de Dios, no una choza, no una casa, una mansión donde habita Dios. Entonces, ahí cuando tú entiendes que dentro de ti habita, yo diría, los dioses, no solamente Dios, sino todo este panteón de dioses creados por el ser humano, y te sientes que en ti habitan ellos, ahí viene la gran liberación. Entonces, me recuerda mucho uno de los estadios de alquimia, que era separar lo grosero de lo sutil, ¿no es cierto? Porque en el trabajo de interiorización debe haber un momento en donde tú dices, esto ya no me aporta, ya no me sirve, esto sí. Si no hay esa separación, si no hay el solve y el coagula, que recuerda que también son dos principios que se deben realizar en alquimia, no puedes avanzar. Entonces, sí o sí, necesariamente vendrá un momento en donde todos aquellos esquemas de pensamiento, de actuar, de sentir, se derrumben para que desde esa disolución se puedan coagular en elementos de mejor calidad. Ok. Carly, ahora sí. Sí, yo regresándome un poquito a la cuestión de las herramientas, sobre todo para pues explicar un poco, digo, creo que hay en esta cuestión mágica, de repente hay muchas escuelas que tienes que tener el caldero de tal cosa, la cosa de tal cosa, que la varita, que todo esto. Sin embargo, cuando vemos esta cuestión alquímica, por lo menos desde la perspectiva que yo tengo, no necesitas tanto este tipo de herramientas. Sin embargo, siguen siendo un elemento para poder conectar de alguna manera. ¿Nos podrías explicar un poquito más esto? Por supuesto, me encanta lo que dices porque acuerda que tenemos que perfeccionar y mejorar nuestra unificación hasta convertirnos en el mago. El mago sabe que su dedo es la varita, su voluntad es su vara, ¿me entiendes? Entonces el mago sabe que él mismo es las herramientas, él mismo es la obra y él mismo es el constructor. Entonces, pero mientras no alcancemos ese estadio de ser capaces de, es importante que utilicemos elementos exteriores que le recuerden al inconsciente para que no te pierdas, ¿me entiendes? Yo cuando, por ejemplo, hacemos respiraciones de hiperventilación, no les pongo música reggaetón, les pongo tambores africanos antiguos para que la psique conecte con esas partes antiguas que nos habitan, ¿no es cierto? Ese inconsciente colectivo que está ahí sin trabajarse. Entonces, pero, como te digo, es necesario que utilicemos herramientas que nos recuerden qué es lo que debemos hacer, cuál es el propósito del ritual, cuál es el propósito del trabajo de interiorización, porque caso contrario te puedes desviar y te pierdes. Recuerden que uno de los riesgos del alquimista, y que también digo yo de los trabajos mágicos, es la locura, pero no la locura sagrada, sino perderte en el camino, ¿no es cierto? O sea, gente que se perdió, o sea, aunque creen que están haciendo trabajo espiritual, en el fondo no lo están haciendo y es porque se perdieron. Entonces, el uso adecuado de objetos, de fetiches, de herramientas, son siempre destinados hacia un fin que tú no te debes descuidar de ese fin, ¿sí?
Más allá de conectarte con espíritus o lo que sea, es conocerte a ti mismo, ¿no es cierto? Más allá de utilizar un servidor mágico que te ayude a tener, no sé, 1,000 pesos, más importante es conocer tu sombra o integrarla, ¿sí? A nivel alquímico estoy hablando yo. Obvio, producto de esos trabajos comienzan a aparecer dones, comienzan a aparecer recursos que todos los humanos los tenemos, pero como yo había dicho, por este desconocimiento de nosotros mismos no podemos explotarlos, manifestarlos y disfrutarlos sobre todo. Entonces sí, las herramientas son necesarias, pero en el estadio final, el mago es la herramienta, el mago es la materia prima, el mago es el atanor, el mago es el fuego y el mago se unifica con la totalidad. Ok. Claro, sobre todo para estas personas que de repente es como, es que no puedo hacer mi magia porque no tengo el caldero de tal cosa y entonces ya no se puede porque no tengo el dinero para comprar. No, es que eso no se trata tampoco, ¿no? Pero también te va a ayudar, eso definitivamente. Definitivamente va a ayudar, pero es necesario que siempre recuerdes que no debemos darle poder a los objetos exteriores, sino más bien que sean un recordatorio del poder que me habita, Así de es. que nos habita. Ajá. No, y sobre todo que al final, como bien dijiste, la herramienta somos nosotros. Nada más Sí, completamente. es esa parte, ¿no? Kat, sé que tienes pregunta. Uf, sí, no, quiero hablar de uno de los símbolos alquímicos más controversiales últimamente y que ya se usan así como símbolos súper demonizados y demás, que es justo el azufre negro, que ya todo el mundo lo conoce como la cruz satánica, que realmente es la cruz de Leviatán. Entonces, si nos podrías hablar un poquito de ese símbolo, realmente qué significa y por qué Bueno, se usa tanto en esas tradiciones, porque también tiene su razón de ser. sí, por supuesto, pero hay que diferenciar dos temas. Una cosa es la magia tifónica, magia que tiene que ver con el sendero izquierdo, y otra cosa son los procesos alquímicos. Yo muchas veces veo que gente que anda en el sendero izquierdo desecha, sin darse cuenta, la parte luminosa. En cambio, es como que reclamaran la parte luminosa y le ven como negativa, por decirlo de alguna manera. Para la alquimia, y por eso yo decía que es la religión máxima y la única que debería existir, desde mi perspectiva, porque no desecha. Entonces, así como hay un elemento azufre positivo, hay un elemento azufre negativo. Así como hay un árbol de la vida, hay un árbol de la muerte. Así como es arriba, es abajo. Así, tanto vale lo femenino como tanto vale lo femenino, lo masculino. No más que eso. Entonces, no se desecha los elementos, se los transforma y se los mejora. Entonces, el antimonio, el azufre negro, Leviatán, todos estos contenidos simbólicos psíquicos que habitan en las profundidades de la mente deben ser recuperados desde el inframundo para que el yo pueda entender que es más grande de lo que cree. El yo, no ego me refiero, ¿no? El yo con mayúsculas. Entonces, sí, estos elementos a lo que me refiero es que así como hay amonio, hay antimonio. Así como hay un azufre de categoría espiritual, hay un azufre que es negativo. Entonces podría decirte, por ejemplo, una persona que tiene culto al cuerpo, entonces solo pasa en el gimnasio, poniéndose así muy fuerte y todo, pero sus emociones, su creatividad, su inteligencia no han sido perfeccionadas. Entonces ahí es donde se desvirtúan los elementos alquímicos y no puede realizarse la gran obra. Ah, ok, perdón, es que acá, Kat, justamente estábamos ahorita saludando a uno de los que acaba de llegar, al Draz, un fuerte saludo. Y bueno, retomando igual esta cuestión alquímica y también para ir cerrando un poquito, porque llevamos un rato y ya se nos empezó a acabar el tiempo, todavía nos queda un rato, pero cuéntanos un poquito cómo funcionan, por ejemplo, estas cartas, porque hablando un poquito de historia del tarot, sabemos que algunas cartas se agregaron. Ahorita lo mencionaste incluso de Rider, que cambió algunas cartas para meter estas figuras importantes de la época. Pero ¿cómo es que estas figuras, porque también, por ejemplo, la carroza sé que tiene un significado alquímico muy fuerte, por ejemplo, o en este caso también uno que no hemos tocado tanto, que ya lo mencionamos, pero no lo hemos visto a fondo, que es el diablo, que todo el mundo ve el diablo y dice, ya vale, no, espérate, no es malo. Ajá, nada más que obviamente pues está muy satanizado, valga la redundancia, ¿no?
Sí, También bueno, hay un cambio, ¿no? Perdóname, ahorita tocando esa parte, hay un cambio con dos cartas, me parece, la carta número 9, que hay una sí, sabes que no. Yo estoy tratando de reconciliarme con Rider White porque aquello a lo que tú odias te domina. Entonces yo estoy pintando ahora un Rider White y te puedo decir que hubo algunas cosas que por acomodarlas con los 22 senderos de la Cábala modificaron. La primera es haber cambiado la carta de la justicia, que es el número 8 en Marsella, y ponerle 11 en Rider White. Asimismo, la 11 le puso en 8. Al arcano sin nombre, que es el Memento Mori, que es el arcano que representa el Nigredo, que no tiene nombre, le puso la muerte. Y a la mansión de Dios le puso la torre. Y lo que hizo con los arcanos menores realmente es algo imperdonable, porque lastimosamente la gente se deja llevar por ese simbolismo superficial, ¿sí? Y no profundiza y por ahí te sale un 9 de espadas, un 10 de espadas y la gente no entiende de qué se trata. Y es el tarot más usado en el mundo, ¿no? Entonces, pero en cambio, Marsella, no digo que Rider no tenga simbolismo muy fuerte y mágico también, pero Marsella, que es antes de Rider, y aquí creo que Aleister Crowley y algunos magos lo entendieron muy bien, es Abraxas. Abraxas es el dios de los gnósticos y representa ese ser humano que tiene dos motores dentro de sí que vienen representando las dos serpientes que son las piernas de Abraxas. Entonces, este es un elemento también alquímico porque este sería el triunfo del tarot, así se le conoce a la carta número 7, el triunfo del tarot. Y lo que yo te decía, ¿no? El atanor, en donde se debe cocinar el alquimista, es el carruaje. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestro cuerpo es el recipiente del espíritu y el alma, si no conduce bien ese trabajo, no puede unificarse. Ahora, de ley vas a tener que encontrar al ingresar en tus interiores, vas a tener que encontrarte con aquellas pulsiones, con aquellos instintos básicos, con aquellos elementos primitivos, por ejemplo, de sexualidad, que tienen que ver con el dios del inframundo, el diablo, ¿no es cierto? Que es la luz más bella, porque vean que tiene una antorcha, en mi caso le puse un ojito ahí, porque esa luz es la que te va a conducir para que cuando estés en las oscuridades no te pierdas. Entonces, el diablo como motor creativo para poder esa oscuridad que la integraste, llevarle ya a la práctica en el día a día. Entonces, definitivamente, parte de lo que somos es que también somos diablo. Nuestros impulsos más básicos, ¿no es cierto? Toda la humanidad es decente, somos civilizados, pero en el momento de que haya una hambruna, en el momento de que haya una pandemia, una pandemia, la gente sale corriendo y compra 10 cajas de papel higiénico, ¿me entiendes? Aunque no tenga lógica, es porque ahí está el diablo actuando. Son puramente impulsos de sobrevivencia. Y ahí se acaba la civilización, ahí se acaba la moral, las buenas costumbres. Entonces, es importante reconocer estos principios sombríos en nosotros e integrarlos y redireccionarlos. Yo tenía una amiga que trabajaba en una cárcel con asesinos y con gente, y comenzaron a escribir sus fantasías de asesinato, de muerte, de pulsiones tanatos, como diría Freud, y de pronto les comenzaron a ver una transformación en ellos, ya no tenían este impulso de matar, ¿me entiendes? Fue esa fuerza que todos tenemos, fue bien canalizada. Ok, ese es un muy, muy buen ejemplo, porque creo que mucho se dice, no es que la gente no cambia, no, sí cambia siempre y cuando sepa canalizar esta energía, ¿no? Y siempre y cuando Claro, y sepa ese usarla. es el problema de por qué la gente no cambia, porque la mayoría de gente no sabe cómo canalizar esta energía. Y justamente este es un excelente ejemplo de un proceso alquímico, que a lo mejor no lo vamos a ver en un plomo, pero lo vamos a ver en una persona que cambió de algo negro a algo dorado como el oro, ¿no? O sea, es una metáfora, ¿no? Al final del día. Exacto, exacto. Por ejemplo, no sé si tú tienes es que habría que analizar de cada persona, pero sí, tú puedes perfeccionar, por ejemplo, tus emociones en ser independiente emocionalmente, en no depender de una pareja, en estar feliz solo contigo mismo,
o contigo misma. Entonces eso ya sería el perfeccionamiento de las emociones. Amarte a ti y desde ese amor a ti mismo, amar a la humanidad. Asimismo puedes perfeccionar la sexualidad, la creatividad, ¿no es cierto? Puede ser una sexualidad desbocada o puede ser una sexualidad, una creatividad que sea de provecho para ti, tu familia y el mundo. Igual a nivel intelectual, puedes quedarte como siendo un filósofo o puedes ser una persona que expanda su mente de tal manera que comprenda que si dañas al otro, te dañas a ti mismo. Y tu cuerpo, a sí mismo, si es que no te gusta cómo está o no puedes hacer ciertas poses de yoga, si tú lo trabajas todos los días con respiración consciente, puedes lograr haber cambios porque el cuerpo también es sombra. Muchas veces en cómo camina una persona, puedes ver que está siendo atacada por el nigredo o dominada por el nigredo, ¿no es cierto? Entonces, no debemos descuidarnos de los 4 elementos que nos conforman y por eso es la gran obra, ¿no es cierto? Porque no es solamente una tarea y ya, no es que solamente con un ritual y ya, es algo que se debe hacer constantemente, yo digo todos los días, pero disfrutándolo, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber este elemento fuego que se ha mantenido de disfrute, aunque haya sufrimiento del ego. No sé cómo explicar esta parte. No, sí. No, de hecho, Sí, justamente esta ley de estados equivalentes. Si no hay algo de sufrimiento del otro lado, tú no puedes cambiar lo que eres. exacto. Ni siquiera puedes disfrutarlo. Si todo Exacto. fuera a una línea, no entenderías, ¿no? Si todo fuera felicidad o si todo fuera tristeza, no entenderías el otro, la equivalencia de lo que es la felicidad, la Sí, la energía, ¿no? O sea, tristeza o lo sí, sin contrario. tristeza no Ajá. entiendes la felicidad, ¿no? O sea, Entonces yo, por ejemplo, otra de las herramientas bonitas que he aprendido con el tarot, porque el maestro es el tarot, y nosotros somos el tarot, nosotros somos nuestros ujú. propios maestros, nuestras propias maestras. Entonces el tarot me ha enseñado, por ejemplo, otra de las lecturas interesantísimas es quién soy, quién sí sé que soy y quién no soy, quién no sé que soy. Entonces con estos dos opuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo que me ha pasado con consultantes, que dicen quién soy y sale la justicia, Ujú. y quién no sé qué soy y sale la estrella. Mira, acá tienes una mujer muy vestida, muy rígida, y acá tienes una mujer ya desvestida, ya más ella misma. Entonces, aquí parecería que hay dos opuestos que son irreconciliables, dos formas de entenderte a ti misma que tienen que unificarse en algún momento. Por ejemplo, otro ejemplo que se da, y aquí le voy a nombrar al maestro Alejandro Jodorowsky, es si es que tú tienes estos dos columnas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eres un maestro, pero al mismo tiempo estás loco. Entonces, si tú unificas estas dos, recuerda que hablamos siempre de unificación, estaríamos hablando de locura mística Ok. o de un maestro que está loco, ¿me entiendes? Pero unificando los dos, aquello que antes parecía irreconciliable se unifica en un solo ser. Ok. Carly, por ahí hay unos, o Kat, hay Varias varios comentarios que están detrás. interesantes. Estaría Ajá. muy Sí. interesante después también hablar acerca de bueno, acá voy a decir los comentarios, ¿no? Dice el Por Dras. favor. Al final tenían razón los cainitas al adorar a Abraxas desde la postura de Caín, y eso que solo era un grupo de 6 personas en aquel entonces. Tenemos que ver si alguno de nosotros tenemos la marca de Caín. También dice el objetivo de los alquimistas maestros era transmutar el alma y traerla al plano físico, el famoso éter. Y por Ajá. último dice exacto. Para entender lo bueno, lo santo, la bondad, primero debes conocer el mal. Por eso los celtas adoraban a Astaroth, no como demonio, sino ocupaban su poder para iniciarse en la brujería, y según decían que Astaroth te ponían pruebas y si eras capaz de pasarlas, es que llegabas a conocer la luz. Así es. Así Exacto, es. tiene que ver también con los dos ojos de las dos escuelas en el antiguo Egipto que tenían que ver el ojo de Iris y el ojo de Horus, de Osiris Ujú. y de Horus. El uno te enseñaba el desarrollo de tu aspecto derecho, racional, consciente, se estudiaba astronomía, astrología, artes, poesía, hasta el perfeccionamiento, y en el otro lado, en cambio, las artes místicas que tienen que ver con los temas femeninos, herbolaria, tantra, todo lo que es el sendero húmedo. Pero para poder ingresar a estas dos escuelas
que tienen que ver con los dos el desarrollo de los dos lóbulos del ser humano, tenías que pasar las pruebas iniciáticas y sí o sí siempre te enfrentabas al instinto primario, que es de conservar la vida. Si tu búsqueda era real y no te importaba la vida, ¿sí?, sino el conocimiento de aquello, vencías tu miedo mayor, que es el miedo a morir, y trascendías. Y ahí, entonces, se dice que en una pirámide había un sendero al que pasaban muchas personas, muchos eran recibidos, pero la prueba tenías que meterte en un como pasadizo lleno de agua oscuro y salías a la cámara principal o la bóveda principal de la pirámide, y si tomabas el sendero luminoso, alumbrado, caías en una trampa donde estaban los cocodrilos. Por eso pocos salían vivos de las pruebas iniciáticas. Recuerda que en las culturas aztecas, para volverte guerrero águila o guerrero jaguar, también tenías que pasar y vencer el instinto primario de sobrevivir, el miedo a la muerte. ¿Sí? Entonces es muy valioso saber que a eso negro, a eso que nos da miedo, es lo que mueve en realidad el trabajo mágico. Sea con la entidad que quieras, ¿no? Abraxas era el temible dios de los gnósticos porque unificaba el pasado, el presente y el futuro. Justo de eso quería decir al principio, que estaría padre tener un programa, si gustas, Carlos. De hecho ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero sí, de gnosticismo, y por ahí tú no llegaste, Carly, pero hay un tema por ahí de gigantes pendiente. Pero oye, Carlos, sí, cuéntanos un poco dónde te encontramos, en dónde tienes algún curso ahorita, en dónde te vemos en tus redes. Bueno, en redes me pueden buscar en Instagram, en Kaloy Tarot, Kaloy, Kaloy Tarot. Me pueden buscar ahí, también en Facebook como @Aquelarre, y siempre estoy dando cursos. El tema de la pandemia me ha movido mucho y creo que a toda la humanidad. Los chamanes de acá de Ecuador le llaman el tiempo roto porque es como que hemos vivido varias experiencias de nosotros mismos en diferentes universos paralelos que siempre están coexistiendo, pero no siempre podemos verlos. Entonces me ha movido muchísimo y a mí no me gusta dar mucho charlas, me refiero a talleres virtuales, porque no es lo mismo. Pero acabo de dar un taller de alquimia y tarot en Veracruz, y pronto voy a estar dando unos talleres de alquimia y tarot de construcción de un mandala para reconocimiento como espejo de interiorización en Jalapa. Y siempre estoy dando cursos de magia doméstica, magia sexual. Ahí nos comunicamos por redes, saben que cuentan conmigo y estoy a las órdenes para servirles. Y cualquier otro momento, conversar, porque realmente la forma en que ustedes han abordado el tema me ha gustado mucho. Lastimosamente ahora cualquiera se dice alquimista, cualquiera se dice mago o bruja, se denominan muchas veces sin pasar por iniciaciones, y la forma en que ustedes han abordado el tema me ha gustado mucho porque compagino con lo que yo comulgo. Entonces cuenten conmigo, habrá de ponernos de acuerdo en otro tiempo para conversar de otros temas. Muchas gracias. Sí, de muchísimas hecho, gracias. Mucho el objetivo de Camino Astral es justamente quitar estos mitos que hay sobre esto, ¿no? Y sobre todo, pues verlo desde un punto de vista, pues sí, bien estudiado y bien serio, ¿no? Pero bueno, serio lo que se puede, o sea, por lo menos en un plan bien. ¿Sabes que también hay prácticas, porque muchas veces la gente que está en magia le toman con una seriedad, con un tema, y cuando se sabe muy bien que la risa es un síndrome de salud espiritual. Entonces, hay prácticas, como te decía, la de Fotamecus, por ejemplo, donde tú rompes un reloj y le declaras la guerra a Cronos y debes terminar el ritual riéndote a carcajadas. Entonces, también, definitivamente, cuando hay que reírse, nos reiremos y compartiendo en felicidad, ¿no es cierto? Porque el trabajo duro ya nos tocará a nosotros en nuestros interiores, pero mientras podamos compartir, siempre se lo hará con alegría. Perfecto, muchísimas gracias. Desde gratis las risas de bruja. Exacto. Claro, vámonos de volada porque se nos está quemando el tiempo. Carly,
Saludos astrales y antes de que te coma Saludos el gato. astrales a Ethan Black, que estuvo ahí y que sé que le encantó el programa. Te amo, amorcito. Al Draz, a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas, los que nos escuchan en Spotify, te mando saluditos y pues a todos. Perfecto. Gracias, Carlos. Kat, Gracias. Saludísimos a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Un saludo muy especial a Tatterby y a mis papis que siempre nos siguen en el programa. Y un saludo a Gompanchi, porque si no también luego anda así de, y mi saludo astral. luego hace dramas. Pero bueno, Es Carlos, cierto. saludos astrales que tengas. Saludos. Perfecto. Ah, súper bien. Con esta me despido. Perfecto. Perfecto, Gracias. pues yo igual mando saludos astrales a mis papás que por ahí nos andaban escuchando, al Draz que estuvo muy participativo, muchísimas gracias, saludos al Gonpanchi y sus dramas, que ya le vamos a ver Digimon porque ya dijo que sí, y igual saludos a Ethan también que ha estado muy activo, muchísimas gracias también a Juliot que por ahí anduvo, y por este programa terminamos. Kat, mañana ¿qué tema tenemos en Brujas del Caldero? Mañana, ahora sí, el tema que les debemos, ya, perdón. Que les mañana debes, sí que se les debes. cumple. Sí, no, nos vamos a ir a la parte de música y plantitas, entonces va a estar Perfecto. muy bonito. Música, Maravilla. magia y Y plantas. todas las brujas y brujos que están ahí, que nos mentalicemos con este mantra de que en esta vida no nos van a quemar. Así De es. que ya, o sea, de que tengamos este orgullo del trabajo mágico que realizamos, que sepamos que no hay por qué estarlo regando a todo mundo ni nada por el estilo, pero no tener miedo de lo que haces, de lo que eres y saber de que en esta vida no nos van a quemar. Así es. Pues, Completamente. estimado Carlos, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias. Ahora sí, amigos de Muy Camino bien. Astral, nos estamos viendo mañana, Brujas del Caldero, el próximo martes en Camino Astral. Esto fue todo por hoy. Un fuerte abrazo al Gonpanchiro que anda queriendo apedrearme para que no me apedree. Nos vemos. Buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Que estén bien.